Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como siempre, acá listos para hacer algunos comentarios sobre la historia de nuestra ciudad. Y me parece muy bien que te encuentres en la FENALI ahí transmitiendo desde ese espacio. Y hay que felicitar a todo el grupo que ha organizado, digamos, esta feria, que ha sido un esfuerzo verdaderamente extraordinario. Y debo decir, estuve un par de veces esta semana, me gustó mucho la actividad y la cantidad de gente que se movía por la feria. Sí, la verdad es que es maravilloso. Son 10 días de mucha intensidad, pero es también una forma de encontrarnos, ¿no? De pronto Sí, los libros, en las presentaciones, nos encontramos con colegas de otras facultades, de otros estados, y eso siempre es muy renovador, doctor. no, eso es fantástico, digamos, es un espacio con mucha vida y más en el Carolino que siempre está vacío y ahora uno vuelve a reencontrarse con estas grandes actividades y con la esencia misma de lo que fue el edificio Carolino. Eh, Así es, Ahora bien, doctor. el tema que yo traía para hoy es un tema verdaderamente apasionante, o es un periodo de la historia de nuestra ciudad verdaderamente apasionante, así como nosotros hablamos del periodo del siglo XVI con el origen y la fundación de la ciudad, el gran crecimiento y el gran periodo de oro del periodo colonial que sería entre 1625 y 1675, nosotros nos vamos a encontrar con un periodo verdaderamente fundamental, finales, el último cuarto del siglo XVIII, donde se van a sentar las bases de lo que es hoy el centro de nuestra ciudad, ese centro o ese espacio barroco en el cual nosotros nos maravillamos cada vez que caminamos por sus calles. ¿Y esto por qué? Claro, digamos, con la llegada de una nueva casa, de una nueva dinastía al trono de la monarquía española, concretamente de la dinastía borbónica, se comenzaron a llevar adelante una serie de cambios, una serie de transformaciones. Para que esta dinastía, digamos, los Borbones llegaran al trono español, hubo una guerra de casi 14 años que ellos le llaman, digamos, como parte de la guerra de independencia española, como parte de toda una serie de transformaciones, una serie de cambios, y que dio como resultado, uno de los primeros eventos fue la creación del Reino de España, que va a sustituir al Reino de Castilla, al Reino de Navarra, al Reino de Aragón, al Principado de Cataluña. Todo se va a unificar y en donde las colonias dejan de ser patrimonio o un feudo de la corona de Castilla y se convierte en un espacio netamente colonial en donde los súbditos o los ciudadanos que habitaban en las áreas coloniales, entre ellos la Nueva España, van a tener los mismos derechos y obligaciones que los que vivían en la metrópoli. Ahora bien, ¿por qué nos interesa este periodo? Porque este periodo, con la llegada de los Borbones, ocasionó o trajo un nuevo pensamiento, lo que nosotros conocemos como la ilustración o el pensamiento ilustrado, y en donde se empezaron a implementar y actualizar conceptos y pensamientos como belleza y ordenamiento, especialmente a nivel urbano, que estuvo lógicamente ligado a los criterios de centralidad, simetría, rectitud y uniformidad, que es lo que nosotros podemos observar y ver hoy en el centro de nuestra ciudad. Bajo esta perspectiva se trató de renovar la imagen de las principales ciudades novohispanas. Puebla no podía ser, por supuesto, la excepción. El pensamiento ilustrado, podríamos decir, que reclamaba, demandaba que las ciudades se establecieran, o mejor dicho, que en las ciudades se establecieran y se hicieran válidos conceptos tales como comodidad, funcionalidad, utilidad, orden y limpieza. Estos son elementos fundamentales porque hay toda una serie de problemáticas y toda una serie de preocupaciones que quieren implementar y llevar adelante. En ese sentido, en el último cuarto del siglo XVIII, el Cabildo de la Ciudad de Puebla comenzó a desplegar una serie de medidas, una serie de acciones encaminadas a embellecer la fisonomía urbana y dotar a la ciudad de mejores servicios. Con el gobierno de la dinastía Borbón, lo que se, digamos, más allá de buscar la paz de los pueblos, como ellos se señalaban,
también se buscaba la reactivación de la industria, la reactivación de la agricultura. Se comenzó a diseñar una política urbana que incluía las bondades del pensamiento ilustrado. De esta manera, en junio de 1787, el gobernador intendente de Puebla de Los Ángeles, el capitán don Manuel de Flon, especificaba en una ordenanza que, y se lo leo textual porque me parece muy importante, que los dueños de los bienes inmuebles se esmerarán en la limpieza, ornato e igualdad del empedrado y reedificarán sus casas o las fachadas de sus casas, dejando calles anchas y derechas y plazuelas con posible capacidad. Y aquellos que no estuvieran en condiciones de hacerlos, él solicitaba que vendieran, que pusieran en venta sus propiedades para que los que las compraran las urbanizaran. Una ciudad que estaba caracterizada por construcciones de un solo piso, muy bajas, de golpe se van a empezar a construir en la segunda mitad del siglo XVIII de 2 niveles. Y todas las casas los podemos ver ahora, con alguna excepción como la Casa de los Muñecos o como por ejemplo el edificio Arronte, todas tenían la misma altura, todas tenían una uniformidad. Y dentro del edificio Arronte habría que señalar que el último piso es de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, por lo tanto, todas se establecían con una verdadera uniformidad, con una verdadera rectitud. Es en este mismo periodo cuando se comenzaron a construir y a embellecer especialmente un número muy importante de templos, de iglesias, algunas fuera del centro histórico. A mediados del siglo, por ejemplo, se va a reedificar la iglesia de San Sebastián. En 1752 se empieza a construir la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en el barrio de San Antonio. En 1751, digamos, se había estrenado la iglesia de San Francisco Javier, donde está, digamos, al lado y pegado al Centro Cultural, hoy sería el CIS, de San Javier, en la 13 y Reforma. En 1758 se va a construir la Capilla de Belén. 1760 se va a inaugurar el Teatro Principal o Coliseo de Puebla, como se denominaba en esos momentos. En 1763 se erigió el obelisco de Carlos III en el Zócalo de la ciudad, que va a durar hasta mediados del siglo XIX. 1767 se construye la torre o el campanario de San Francisco. 1770 se inaugura la torre norte, la que no tiene campanas de catedral, es decir, hasta ese momento tenía una sola torre. 1770. En ese mismo periodo, digamos, se construye el pórtico de la iglesia de la Compañía, tal cual lo conocemos nosotros hoy. Y todas las calles se convierten en estructuras rectas. Es más, se va a determinar concreta y específicamente la obligatoriedad que todos los vecinos deben de barrer sus calles, banquetas y calles, hasta la mitad de la calle. Si enfrente había un terreno baldío, no había construcción, tenía la obligación de barrerla completa. En caso de que no lo hiciera, iba a ser multado por las autoridades. Pero para poder implementar, para poder cumplir con estas medidas, lo que se estableció fue el establecimiento de un nuevo sistema administrativo para la ciudad, que era el sistema de cuarteles. La ciudad se dividió, digamos, se trazó un eje de, digamos, lo que sería hoy la calle 16 de septiembre, 5 de mayo, y la 2 Poniente-Oriente, no era la Avenida de Reforma, sino la 2 Oriente-Poniente, que dividían en 4 grandes estructuras o en 4 grandes partes a la ciudad, y cada una de estas partes, digamos, de esta manera se conformaron lo que se llamó los cuarteles mayores, cuartel mayor 1, 2, 3 y 4, y cada uno de estos cuarteles se subdividieron en 4 cuarteles menores. Por lo tanto, la ciudad tenía 16 cuarteles menores. Al frente de cada cuartel menor había un alcalde de barrio que debía controlar con especificidad
la vigilancia, la salud de los habitantes, el orden, el barrido, las actividades que se realizaran y dependían directamente del ayuntamiento. Sí, hasta esos momentos la iglesia era la institución de alguna manera encargada de controlar el espacio urbano, ahora era el Estado, ya sea Claro. municipal o virreinal, los encargados de tener control de los habitantes de la ciudad. Y esto fue una de las grandes modificaciones que se hicieron a la ciudad y que reflejó los cambios y transformaciones urbanas y es la ciudad que nosotros vemos y conocemos el día de hoy en el centro. Este es el periodo en el cual se construyó, digamos, la Casa del Alfeñique, la Casa de los Muñecos, y la mayor parte de las grandes casonas del siglo XVIII, del periodo colonial, y que forman parte de esta herencia barroca, de esta herencia ilustrada, que nos trajeron los Borbones a finales del siglo XVIII. Bueno, este es un tema que da, por supuesto, para mucho, pero yo quería, en función del Claro. tiempo, plantear estas cosas y después de vacaciones continuamos con alguna otra problemática si son necesarias. Muchísimas gracias. Doctor, pues muchas gracias por traer estas coordenadas para entender la maravillosa ciudad que tenemos. Y sí, efectivamente, bueno, y lo debemos de agradecer, ¿no? Este orden, este afán constructor que había en la época, ¿Sí? creo que es, o dota más bien de identidad a nuestra ciudad. Y bueno, pues ahora entendemos un poco más, doctor. Muchas gracias. Nos vemos y felices Gracias, le vacaciones. mando un gran abrazo.